En esta parte del programa hablaremos de un problema silencioso que puede afectar a muchas personas y es la dismorfia corporal. Se trata de un trastorno psicológico en el que una persona tiene una preocupación excesiva e irracional por algún aspecto de su apariencia física, con el que no se siente a gusto porque lo percibe como defectuoso o feo, aunque en realidad no lo sea o sea mínimo. Algunos manifiestan disconformidad con su abdomen, con sus piernas, con su nariz, con sus ojos, con su cabello. El problema es cuando esto se convierte en una obsesión que llega a afectarlos emocionalmente, interfiriendo en su vida social, profesional, personal. ¿Cómo se puede identificar este trastorno y tratarlo? Lo vamos a conversar con la psicóloga Edith Shiro. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, hola Gladys, feliz de estar aquí contigo, conversando con este tema realmente interesante. Sí, interesante. ¿Y cuán frecuente es este problema, este trastorno? Eso quería preguntar para empezar a ubicarnos en el Sí, contexto, porque uno sí ve casos que te evidencian que sabes estaría que, dentro del trastorno de dismorfia corporal, pero ¿cuán frecuente es, Edith? sabes que no tengo las estadísticas, desafortunadamente las puedo buscar, pero sí quiero decirte que con las redes sociales y con la intensidad de la conexión que tenemos con respecto a esto de estar usando selfies de redes sociales, de estar promoviéndonos todos nosotros como productos y la comparación que existe dentro de estas redes sociales, este tema de la dismorfia corporal se ha vuelto tal vez más frecuente y sí decirte en niños cada vez más jóvenes. Eso lo he visto en mi Imagínate. consulta. En mi consulta he recibido un poco más que antes este tema en niños más jóvenes. No solamente eso, sino los desórdenes alimenticios también. ¿Qué pasa con una persona que padece este trastorno? ¿Qué es lo que siente y cómo vive a diario? Sí, lo que sucede es que es, como tú bien explicaste, la dismorfia corporal es una distorsión de la percepción del cuerpo, de sí mismo y muchas veces de los demás también, pero que el origen no necesariamente tiene que ver con algo corporal, sino tiene que ver con algo más psicológico y emocional. Muchas veces la raíz de este trastorno viene por altos niveles de ansiedad que se manifiestan con este tipo de comportamiento obsesivo y de pensamiento obsesivo. Muchas veces la ansiedad, así como se manifiesta de manera de ataques de pánico o se Ujú. manifiesta con desórdenes alimenticios o se manifiesta de otro tipo de maneras, también se manifiesta de esta manera con esta percepción como errónea que tiene la persona de sí misma y sobre todo cuando está recibiendo una especie de feedback loop que no termina, estás como pegado, ruminando está constantemente sobre este tema de cómo me veo, o sea, que la cara, el cuerpo, quién soy, cómo estoy, y toda tu identidad está anclada en esta parte de tu cuerpo en el que no estás, o en varias partes de tu cuerpo, porque a veces va transicionando, ¿no? De una Exacto. parte a otra. Y de hecho, esto usualmente comienza en la adolescencia o en la niñez. De verdad que depende, porque he visto casos donde comienza en la adultez Mm. también, pero la ansiedad de por sí puede haber empezado con una especie, o sea, ansiedad social o rechazo por alguna relación o algún problema en la casa o algún tema en la escuela o más allá cuando se es adolescente, o sea, cuando hay algún tipo, generalmente cuando hay un tipo de trauma o algún tipo de dificultad que no se ha podido superar, esta ansiedad o este tipo de comportamiento obsesivo compulsivo se puede manifestar con la distorsión de la imagen corporal. Por supuesto, esto viene asociado con temas de autoestima, de inseguridad, Claro. de rechazo social, de empezar a verse a sí mismo defectuoso, de tener como una voz interior constantemente criticando, que a veces pudo haber venido originalmente de los padres, por ejemplo, de una mamá o de un papá o de unos Exigente. adultos alrededor. Sí. Claro, Mm. que pasa también con la alimentación, ¿no? Cuando estás en una dinámica familiar en la que desde temprano te dicen, bueno, que tienes que cuidar lo que comes porque te vas a engordar, estás gorda, y esa persona termina desarrollando algún tipo de condición, trastorno, ¿no? Psicológico. Pero te preguntaba lo de la edad porque normalmente, y sobre todo cuando uno comienza a tomar conciencia y empiezas a relacionarte con los demás en un colegio, por ejemplo, y sobre todo en la adolescencia, donde hay patrones, hay parámetros y algunos se sienten pues que son más poderosos porque su cuerpo físico es más armónico y eso va generando algunos traumas. Entonces sí, por ahí creo que pasamos todos de una u otra manera, si no es con la cadera, es con la nariz, si no es con la nariz, es con el peso y así, o con la estatura, muy flaco, muy alto, muy gordo, lo que sea. El punto está, por eso te preguntaba,
cuando se transita de esa inconformidad que a veces se corrige rebajando, haciendo una alimentación saludable o, por ejemplo, operando la nariz, alguna parte de tu cuerpo físico. Pero cuando eso transita ya y se convierte en un trastorno, como estamos hablando de dismorfia corporal. Por eso lo preguntaba, porque parece que siempre comienza en esas primeras edades, edades tempranas. Yo creo que tiene mucho que ver, Gladys, cómo se maneja en la casa. Porque cuando una hija ve a su mamá constantemente preocupada frente al espejo, criticándose, rechazándose, teniendo baja autoestima y también criticando y rechazando y no aceptando la corporalidad de la hija, eso puede o sea, revertirse en algo muchísimo más desproporcionado. También puede ser que en situaciones donde problemas sociales o problemas entre amigos en la escuela sea grande y se vuelva mucho peor y no esté bien manejado ni en la escuela ni en la casa, se puede convertir en un problema de dismorfia Mm, corporal. Pero sí creo que es importante notar que no porque la gente tenga problemas o porque la gente tenga dificultades, esto quiere decir que siempre va a terminar en este trastorno. no, Tiene que haber algún tipo de tendencia, tiene que haber algún tipo de ejemplo en la casa, en las casas, por ejemplo, donde hay mucho uso de las cirugías plásticas. O sea, hay ejemplos bastante extremos. Eso lo he visto más en adultos, donde hay mujeres, sobre todo, que están dispuestas a tener cirugías plásticas constantes, o sea, una vez al mes, una vez o sea, cada cierto tiempo para estar en constante cambio y siempre no conforme con cómo se ven y cómo están y siempre con ese ojo distorsionado de cómo se ven ellas mismas y cómo ven a los demás, hasta llegar hasta puntos peligrosos de enfermizos donde realmente te puedes hacer daño físico y de daño en la salud, ¿no? hasta perder la vida. Ha habido casos, pero es que ahí por eso también esas personas a veces llegan a tener los recursos ya para poder hacer todo lo que dices de una manera obsesiva e incluso arriesgando salud y vida. Pero muchas personas cuando uno las revisa y analiza y conversa, te das cuenta de que vienen arrastrando el trauma desde temprano. Solo que le llegó el momento de tener el poder adquisitivo, el dinero para poder hacerse todo eso y no parar. En unos minutos tu punto de vista justamente sobre, bueno, cuándo sí, cuándo no, cuándo repercute en autoestima y ahí queda y cuándo se convierte en esto más bien en un problema gigante hasta de dificultad para relacionarse y mantenerse, bueno, en lo que se supone es un concepto de vida. En unos minutos tu punto de vista, por favor.